la charla que voy a desarrollar es la multimodalidad en el síndrome aórtico agudo. Sin duda, como en muchísimas patologías, la imagen juega un papel pivotante en el diagnóstico y en el manejo de muchas cardiopatías, y en esto pues también ha sido en el síndrome aórtico agudo. Voy a intentar explicarles en más o menos 30 minutos lo más fundamental que considero de cómo enfocar el diagnóstico y el manejo en este tipo de patologías en la actualidad. Eh, Solo como recordatorio de decirles de que el síndrome aórtico agudo, como mínimo, tiene tres entidades. La más importante es la disección de aorta, que casi afecta al 80-85% de los casos. Después tenemos el hematoma intramural, que depende de las series, varía entre el 6 y el 15%, y más residualmente está la úlcera aórtica penetrante. Hay otras entidades que también forman parte del síndrome aórtico agudo, pero que quizás deben explicarse en otro tipo de charlas, como puede ser pues la rotura de un aneurisma de aorta, o por ejemplo pues cuando tenemos pues este tipo de lesiones, pero en base a patología traumática o iatrogénica. Nos centraremos en el síndrome aórtico agudo con las tres entidades principales y de forma espontánea, no secundaria a traumatismos ni a iatrogenia. Bueno, sabéis todos muy bien de que si no fuera por las técnicas de imagen, poco podríamos saber o identificar en la aorta, aparte del dolor, que es fundamental, pero no sabríamos de qué estamos hablando si no tuviéramos las técnicas de imagen. En esencia, pues vemos aquí que hay una doble luz con una aorta ya bastante dilatada, con un desgarro intimal aquí, la verdadera y la falsa luz. Esto es una disección de aorta que se ve en la aorta descendente. Aquí vemos un gran engrosamiento de la pared de la aorta ascendente, sospechoso de hematoma intramural, y aquí vemos pues esta protrusión en forma pues ya de úlcera, que es pues la úlcera aórtica penetrante. Por lo tanto, sin esta información no sabríamos más que decir un paciente tiene dolor torácico, quizás es debido a que tiene un problema de aorta, pero nos quedaríamos muy lejos de acercarnos a qué tiene y cómo manejar lo que tiene. Esta es la gracia de la imagen cardíaca. Ya desde hace muchos años nosotros nos hemos dedicado a valvulopatías y patología aórtica principalmente. En patología aórtica forma parte del síndrome aórtico agudo, y ya pues reportamos ya hace más de 10 años pues las principales ventajas que tiene la imagen multimodal en el diagnóstico de estas patologías. Fijaros bien cómo vemos una disección de aorta tipo B, de aorta descendente, con su puerta de entrada en este tipo. Aquí podemos ver también en un corte transversal, este era un sagital, en un corte transversal, pues podemos ver la entrada del flujo. Podemos ver aquí un hematoma con sangrado hemotórax importante, está una aorta rupturándose porque tiene sangrado en espacio pleural. Vemos una disección de la mesentérica superior, o vemos una compresión de la verdadera luz con una dificultad de llenado de los troncos viscerales que puede provocar isquemia. Y todo esto lo vemos pues por TAC, pero también vemos por ecotranstorácico este flap moviéndose con una insuficiencia aórtica, o este transesofagio que nos ve de estas puertas de comunicación. La resonancia también juega un papel importante, pero lo trasladamos, lo movemos un poco a la situación de fuera de la fase aguda, porque son pacientes que a veces están con dolor, a veces tienen cierta o significativa inestabilidad, no están para estar dentro del tubo en resonancia magnética a media hora. Pero fuera de este contexto da una información también muy importante. Bueno, ¿cómo ha evolucionado durante todos estos años el diagnóstico del síndrome aórtico aguda? Bueno, fijaros que si empezamos con el IRAT, en el 96 teníamos que sí, que el TAC ya era la técnica de primera elección,
pero el eco transesofágico era en una tercera parte de las veces se utilizaba para el diagnóstico de síndrome aórtico agudo. Esto hemos ido evolucionando con el tiempo y ahora vemos que el eco transesofágico casi nos ha desaparecido y tenemos en un 11% el eco transtorácico y que el TAC ha subido al 85%. Es decir, que el TAC ha crecido de una forma significativa, el eco transesofágico nos ha desaparecido y ha aparecido el eco transtorácico. Ha habido un cambio muy importante pues en 2 décadas y esto pues tiene sus razones. Obviamente, el TAC es una técnica disponible en la mayoría de hospitales terciarios, secundarios, comarcales. Por lo tanto, esto es una ventaja. Es disponible las 24 horas del día. Es una técnica exacta, es relativamente rápida y tiene un amplio campo de visión. Y otra cosa, no hace falta ser un mega experto para hacer un diagnóstico de síndrome aórtico agudo, sobre todo disección de aorta. Es decir, cualquier radiólogo medio puede hacernos un diagnóstico perfectamente de disección de aorta, cosa que a veces no pasa lo mismo con otras técnicas de imagen. Por lo tanto, disponibilidad, exactitud, rapidez, esto la convierten en la técnica reina. Pero ojo porque, como hemos visto ya en la diapositiva que os he comentado antes, el transtorácico, que parecía fuera de juego en este tipo de patología, ha asumido un papel que casi entre el 10 y el 15% de las veces el diagnóstico lo propone la ecotranstorácica. Y obviamente esto irá creciendo, porque estamos en una fase en que cualquier servicio de urgencias, aparte de tener electro y la analítica, debe disponer de un eco rápido, que no es un eco convencional, se llama ecopocus, que es eco pues un poco en la cabecera del paciente y en las circunstancias que queramos analizar una cosa. Por lo tanto, yo creo que cada vez más, cuando un paciente entra por urgencias con un dolor torácico, aparte del electro, ponerle el transductor, en 5 minutos o 3 minutos podemos, como mínimo, diagnosticar cosas. No podemos descartarlo todo en absoluto, pero podemos ver, pues si tiene una disección en la raíz, lo podemos ver, y esto nos cambia todo. Podemos ver aorta abdominal, un flap también. Podemos ver una insuficiencia aórtica y aquí tiene un flap en esta insuficiencia aórtica, paciente en edema agudo de pulmón con insuficiencia aórtica severa. O podemos ver un paciente hipotenso con taponamiento, que podemos ver el derrame pericárdico aquí delante con fibrina y una compresión importante de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Bueno, esto lo tenemos con el transductor en la mano en 5 minutos. Dices, bueno, pero esto son casos que usted me está enseñando como ejemplos paradigmáticos. Vale, no les voy a poner casos malos, pero esto se ve con bastante frecuencia. Y ver el ventrículo izquierdo, cómo está dilatado, cómo se contrae, si hay una valvulopatía severa. Y después, de ver si hay derrame o taponamiento cardíaco en el pericardio, ver la aorta ascendente cómo está y si hay insuficiencia aórtica, yo creo que esta información es muy rápida y complementa en muchísimo el simplemente hacer un electrocardiograma. A veces, bueno, vemos una aorta grande y no vemos nada más. Cuando ponemos contraste, vemos que aquí hay una doble luz. Una luz que se contrasta y otra que no, porque es la falsa luz que tiene una puerta retrógrada y se llena hasta aquí. Bueno, contraste para nosotros, hemos hecho publicaciones, nos ha servido para definir a veces disecciones en raíz de aorta y hasta tal punto en aorta descendente o abdominal en 10 o un 15% más de los casos que veíamos por eco transtorácico. Aproximadamente pensar que el eco transtorácico os va a permitir ver alrededor del 70% de las disecciones y eso os va a escapar un 30%. Bueno, pues realmente con el contraste vais a conseguir aumentar un 10 o un 15% este 70%. Estaréis ya entre un 80 y un 85%, que ya es un valor importante.
Fundamental, no descartáis, si no veis nada, no descartéis que tenga nada porque hay cosas que se nos pueden escapar, porque hay zonas ciegas y porque hay pues hematomas, úlceras que igual no se pueden ver. Estamos hablando de disección, pero es lo más frecuente y es uno de los principales motivos por el de aorta que llega el paciente a urgencias. ¿Y qué ha pasado con el ecotransesofágico? Cuando lo estábamos utilizando hace 2 décadas como un 30% en los diagnósticos de disección de aorta. Bueno, pues que hemos visto que aparte de ser fantástico en la visión, tiene sus inconvenientes. Uno, es semi-invasivo. Hay que sedar al paciente. A veces el paciente tiene descargas adrenérgicas que pueden provocar una rotura órtica o pueden provocar problemas graves. Nos interesa que el paciente esté más bien normo hipotenso que no hipertenso porque tenga dolor por la exploración. Por otra parte, no tenemos un especialista a las 24 horas del día. A diferencia del TAC, que ya os he dicho que un radiólogo medio puede hacer diagnósticos, aquí un ecocardiografista medio no bien formado igual no nos da las respuestas que esperaríamos y por lo tanto, costo efectivamente, no es una prueba para utilizarla como primera prueba ante una sospecha de una disección. No obstante, en algunos aspectos es una técnica importantísima, sobre todo si vamos a decidir que el paciente se va a operar, sobre todo si vamos a monitorizar la intervención, ya sea cirugía abierta o tratamiento endovascular, y también para el pronóstico. Por lo tanto, no es que relegamos el transesofágico del síndrome aórtico agudo a la disección, sino que no lo utilizamos como herramienta diagnóstica, no decimos, tiene disección sí o no por el transesofágico, sino decimos, queremos sacar más información de la que tenemos y utilizamos el transesofágico. Y así pues podremos ver la puerta de entrada, que aquí se ve muy bien con Eco 3D, o podemos ver simplemente el flujo como entra y sale de una verdadera, de una puerta de entrada muy grande. Aquí la podemos ver por transesofágico, una gran puerta con un flap bailando. Una insuficiencia aórtica, el TAC no nos da información tan detallada de la movilidad, porque es estático y ni nos ve el movimiento del flap, ni nos enseña la insuficiencia aórtica, ni nos dice exactamente los mecanismos de esta insuficiencia aórtica y si hay que cambiar la válvula o como en este caso que hay que resecar el flap y no hace falta cambiar la válvula. Y vamos a poder ver cuál es el flujo de la verdadera y falsa luz que desde el punto de vista pronóstico tiene importancia. Por lo tanto, da valor añadido totalmente al TAC, pero en un contexto diferente, que no es en el diagnóstico. También nos puede ayudar en cosas que en la práctica se utilizan poco, pero que tienen importancia y son fáciles de ver. Es decir, hay pacientes que tienen criterios de posible isquemia visceral o isquemia mesentérica. Tenéis que saber que hay dos tipos de patrones. Uno que es el patrón compresivo, que es que la falsa luz tiene presiones muy altas y se pone como una cortina delante de los ostiums y no deja pasar la sangre. Este patrón compresivo es el que veréis mejor por transesofágico también y es el que se debe actuar fácilmente porque rasgando el flap, la íntima, conseguimos despresurizar la falsa luz y que esto se arregle. En cambio, cuando hay un patrón de que el flap se pone por dentro de los vasos y a veces se acompaña de trombo, esto pues ya tiene más difícil solución y hay que hacer tratamiento endovascular directo sobre el vaso o hay que hacer cirugía abierta. Los dos patrones son diferentes y las consecuencias son las mismas. Aquí podéis ver un patrón de presiones altas, fijaros, verdadera luz, falsa luz, el flap se pone delante como una cortina y no deja pasar bien el flujo y el tronco celíaco con la mesentérica superior. Esto se ve muy bien por TAC, pero se ve muy bien también por eco. Y fijaros qué velocidad tiene. Una velocidad de más de 2 metros hemos de pensar en el tronco celíaco, al inicio del tronco celíaco, hemos de pensar que hay una compresión importante al flujo. Y esto, si vamos tratando al paciente, veremos que la velocidad va bajando. Aquí tenemos otro patrón compresivo claro, con mucha falsa luz y casi no hay verdadera luz. Claro, pues esto
se puede ver por transesofágico. Fijaros aquí otro paciente que tiene una disección de la arteria mesentérica superior, pero podemos verlo también por eco transesofágico y podemos ver estas velocidades que superan los 2 metros, casi 3 metros, que implican que tiene un déficit de perfusión en esta arteria. Por lo tanto, aunque los vasos es territorio del TAC, porque realmente pues el TAC nos permite ver las coronarias, los troncos supraórticos, los troncos viscerales bien por debajo de la mesentérica superior, vemos también las renales, todo. Cuando hagamos un transesofágico y un paciente en la disección, miremos si hay compresión de la verdadera luz, miremos si al menos los ostiums del tronco celíaco, la mesentérica superior, tienen velocidades muy altas, porque esto nos va a permitir tomar decisiones rápidas sobre cómo actuar. Si simplemente cerrando la puerta de entrada con un endovascular ya lo solucionamos todo, o se tiene que ir a actuar sobre el vaso porque está disecado el vaso y cerrando la puerta de entrada no lo arreglaríamos todo. Bueno, entonces, como resumen inicial, diría que en un paciente con sospecha de síndrome aórtico agudo, ¿qué haremos? Bueno, primero, lo más simple que es el mínimo screening, que es los factores de riesgo. ¿Qué historia clínica tiene el paciente? Es decir, ¿qué características clínicas tienes? ¿Es un Marfan? ¿Tiene historia familiar? ¿Está diagnosticado aneurisma de valvulopatía de bicúspide? 4 cosas. Hipertensión, 4 cosas que son fundamentales. Después, ¿qué tipo de dolor ha tenido? El dolor torácico no quiere decir nada. Es decir, es muy diferente un dolor torácico de un paciente que tiene una angina de pecho que un paciente que tiene una disección. La disección es un dolor brusco, fuerte, muy intenso, rápido, que ha producido así y ya no baja de intensidad una vez aparecido. Y en cambio, pues el angina de pecho es un dolor más interno, más sufrido, no tanta intensidad, se va produciendo progresivamente. Después la exploración física tiene soplo de insuficiencia aórtica, tiene hipotensión severa, tiene alteración de pulsos, déficit de pulsos. Con todo esto tenemos un score de alto y bajo riesgo. Si tenemos un score de bajo riesgo, obviamente hemos de seguir para adelante, pero con con menos intensidad. Es decir, hemos de hacer un electro, hemos de hacer una placa de tórax. Es muy importante en estos grupos de bajo riesgo hacer un dedímero. Un dedímero debajo de 500 hace muy improbable que el paciente tenga un síndrome aórtico agudo. Puede tener un tromboembolismo pulmonar por encima de 500, igual que un síndrome aórtico agudo. Pero por debajo de 500 ni una patología ni la otra. O sea, el dedímero nos permite para descartar. Deberían estar altos siempre. Hemos de hacer un ecofocus de esto para intentar ver si vemos algún tipo de alteración que esto nos permita, de alguna forma, pues sospechar la patología o aórtica, o tromboembolismo pulmonar, o cardiopatía isquémica, o pericarditis. Es decir, hay que hacer un eco simple, no un eco de gabinete, e intentar ver si vemos alguna cosa. Y si no vemos nada, pues simplemente decimos no hemos sido capaces de ver nada. Y ahí ya tendremos un poco una ramificación que no me pondré sobre otras posibilidades de dolor torácico que no sean el síndrome aórtico agudo. Si la sospecha es relativamente alta porque tenemos los datos clínicos o exploratorios o historia previa, pues de algo que pueda sugerir, de una patología que pueda sugerir la evolución o disección, obviamente, igualmente haríamos un electro y un dedímero, pero ya utilizaríamos el ecofocus de entrada y a partir de ahí ya nos moveríamos a ¿es un paciente estable o inestable? Si el paciente es estable, obviamente, de alguna manera, pues el TAC es la técnica reina. Hay que asociar el TAC al eco transtorácico, que quizás aquí no he puesto POCUS porque no es de 2 minutos, pero igual más o menos completo, pero ayuda a lo que ya os he dicho antes, taponamiento, insuficiencia aórtica. Hay una serie de datos que son diferenciales, función ventricular, al TAC, pero el TAC es la técnica reina. Si con estos datos ya tenemos hecho el diagnóstico,
Si es un tipo A, afectando aorta ascendente, ya irá a quirófano. Y si es un tipo B, se hará, depende de cómo vaya. Si no está complicado, ingresará a la unidad de vigilancia intensiva, será tratamiento médico. Y si está complicado, se discutirá con los cirujanos si hay que hacer endovascular de urgencia, porque tenga isquemias periféricas, que es una de las causas principales de complicaciones. A fin de cuentas, las causas principales de complicaciones que son posible ruptura aórtica o isquemia, que sea visceral o periférica. Entonces, depende de esto, pues iremos a endovascular, menos o cirugía hoy día, casi siempre es endovascular, o tratamiento médico. Si es un tipo A, se va a quirófano siempre. Si realmente un paciente está inestable y el eco transtorácico es definitivo, también podemos llevarlo a quirófano si el paciente está chocado o inestable, a no ser que decidamos en urgencias intubarlo y hacerle un transesofágico arreglado. Pero si no, si vemos un flap, vemos taponamiento y tenemos estos datos, pues lo mejor es actuar rápido, llevarlo al quirófano y con la anestesia y antes de que se opere el paciente hacer un eco transesofágico arreglado antes de abrir el tórax del paciente. Esto sería el esquema práctico para utilizar. Recordar, poco riesgo en todos los casos electro y placa de tórax, probablemente en todos los casos el dedímero, pero no vamos a esperar el resultado del dedímero si la sospecha es alta, nos vamos a mover ya al TAC o el ecotranstorácico más completo y si esto diagnostica un tipo A, vamos a llamar al cirujano y a ganar tiempo, que es lo importante. Si es un tipo B, si es complicado, pues tendremos que hacer la misma estrategia. Si no, pues lo ingresaremos y veremos cómo evoluciona.